¿y dónde está la música? ¿Y dónde está la comida? Porque había muy poca. Era una fiesta sin comida. Por eso estaban tristes, porque no había comida. ¿Verdad? Yo creo que cuando se dice muchas veces, no sé si lo dicen de Marruecos, pero de España se dice España, sol, fiesta. Pero yo creo que eso está dentro de nosotros. O sea, yo soy un fiestero nato y muy responsable con mi trabajo. Esa creo que es la clave de las dos cosas, ¿no? Que no te pierdas ninguna fiesta, pero que tú tienes que ser muy responsable. Yo ayer en Tánger no fui de marcha porque hoy tenía que estar aquí. Entonces, y Tánger tiene mucha vida nocturna. Después tenemos, dentro de la SATAL, y ya termino, un apoyo flexible y especializado, atención personalizada por profesorado especializado, priorizando siempre la estancia en el aula ordinaria. Eso es lo que os decía, el profesor de ATAL saca a los niños de las clases ordinarias por niveles, los pone juntos, les da clases de español y luego esos niños van a sus clases. Y lo que tenemos que conseguir es que esos niños se integren bien dentro de la clase. Y lo que tenemos que conseguir, no solamente a los niños, también a los profesores, porque he tenido profesores que me han dicho, oh, y en concreto con 2 niños marroquíes, dice, mira, es que este no se entera de nada. Y le dije, pero así como de muy mala gana. Y es que este otro le tiene que ayudar. Y entonces yo, que en estas cosas me sirvo muy bien, le hablé en euskera. Y le dije, ni orain dela hamabi urte etorri nintzen nere bizitza. Eta hemen geratu naiz, eta zuk ere maestrua zera. Y me dice, ¿qué me dices? Le digo, lo mismo que tú le dices a ese chico de clase. Digo, lo mismo. ¿Y cómo te has sentido? Me he sentido como una tonta. Le digo, pues así haces tú que se sienta él. O sea que ten cuidado porque al niño tienes que ir ayudándole. No vayas diciendo que no se entera. Claro que no se entera, porque no tiene esa lengua. Para eso estás tú y para eso estoy yo, que yo era el profesor de apoyo. ¿Vale? Muy bien. Gestionar las reuniones, ya eso ya lo he dicho. Actividades adicionales. Los docentes participan en guardias, evaluaciones y actividades de sensibilización cultural, financiadas específicamente. Pues por lo que yo veo, parece ser que hasta este momento de este acuerdo, las escuelas esas de español vivían como en un gueto español y ya está. O sea, tú sales fuera de la escuela y estabas dentro de Marruecos, pero dentro de la escuela, si no se hacía esto, ¿qué es lo que se hacía? O sea, qué falta de visión, ¿no? De que los niños no vean la realidad dentro del aula, la que hay fuera del aula. ¿Vale? Muy bien. Entonces, seguimos. Aquí tenemos un bilingüismo activo en la diáspora. En España, el programa permite a los hijos de la diáspora marroquí abrazar sus raíces sin renunciar a su identidad española. Muy importante, muy importante. Muchas veces la gente dice, es que se me nota mi acento. Qué bien que se te nota tu acento. No, es que me han dicho, voy a seguir estudiando español y me han dicho que tengo que ir a Salamanca. ¿Salamanca para qué? Para hablar bien español. ¿Perdona? En Cádiz se habla un español estupendo y magnífico y la gente estupenda, lo mismo que Salamanca, lo mismo que Madrid, lo mismo que Soria, lo mismo que otros sitios. O sea, no hay lo mismo que en Latinoamérica, por supuesto, que los españoles tenemos muchos prejuicios con respecto al español de Latinoamérica, que se dice muchas veces, oye, yo por ejemplo, perdona que haga un paréntesis, corrijo mis alumnos, tengo alumnos que dirijo las tesis doctorales que son de la República Dominicana, de Argentina y de Colombia. Por supuesto que tienen un español diferente y yo al principio le decía, no entiendo, ¿me lo puedes poner mejor? Tal, no entiendo. Y luego dije, qué inculto eres, Anchón. No entiendo, empecé a indagar y dije, pues claro, si es que esto se dice allí y si esto también se dice allí, claro, es una variante de aquel español que llegó hace tropecientos siglos allí, ¿vale? Pero español tal cual, el que yo tengo en mi casa, yo tengo muchos compañeros, como yo vivo en Andalucía y no tengo acento andaluz, muchos compañeros míos, oye, hablan tan fino como yo. Y yo le digo, ¿y vosotros por qué habláis así en español? Si sois de aquí.
para que los extranjeros nos entiendan mejor. Le digo, bueno, pero está muy bien que los extranjeros te entiendan como tú hablas en andaluz, porque cuando vayan a la calle se van a encontrar con esas personas que no saben, que no le van a entender. Entonces, adoctrínalo un poco dentro de la clase también. No tienes por qué cambiar todo eso. A ver, hay algunos acentos muy cerrados que son muy difíciles de entender, ¿vale? Yo, por ejemplo, cerca de Granada hay un acento de Loja, ¿vale? Un pueblo bastante grande, que yo muchas veces, ahora ya puedo ir, pero al principio no podía ir porque no entendía nada. Tenía una amiga de Loja, nos invitó un día a una piscina y dice la mamá de una niña que estaba en el agua, Anita se llamaba la niña, Anita, date una sumía, sumergirse debajo del agua. Date una sumía. Yo no entendía, pero bueno, luego ya entendí, porque ya me lo explicaron. Y luego siguió muchas más cosas. Le oigo a la madre así muy loca, Anita, sal del agua, que tiene oro, que tiene los ojos rojos. Claro, yo, que vengo del norte, donde se pronuncian todas las S y no se comen las últimas sílabas, etcétera, pues para mí aquello era un mundo por descubrir. Y lo descubrí, claro que lo descubrí. Ahora ya puedo ir a Loja y ya entiendo todo, ¿vale? Bueno, pues nos dice que con respecto a esto de la diáspora, nos dice que hay 1,1 millón de personas, que es la comunidad extranjera más numerosa en España, y dice que el 22% contribuye activamente a la seguridad social, motor en agricultura y hostelería. Faltaría más, claro que hay que contribuir a la seguridad social, significa que toda esta gente está empleada y con un contrato como Dios manda. Y tenemos, para mi gusto, muy pocas personas, aquí dice 12.300 personas que residen en Marruecos y que aportan talento técnico bilingüe en sectores estratégicos. Vale. El bilingüismo equilibrado es el activo esencial para crear una clase técnica preparada para los retos de 2030. Luego veremos cuáles son esos retos del 2030. Pero nos dice bilingüismo equilibrado. Felicidades por haber estudiado español. Estáis ahí a la avanzadilla, ¿eh? Eso es magnífico. Yo cuando doy clases, en 2 másteres de español como lengua extranjera, y la primera cosa que les digo a mis alumnos cuando llego, enhorabuena por haber elegido este máster porque tenéis trabajo. ¿Cómo que tenemos trabajo? Digo, sí, en alguna parte del mundo tenéis trabajo, porque el español está subiendo y está subiendo y está subiendo, y en alguna parte del español, de donde se estudia español, tendréis. Ahora mismo, en este caso, en este momento, es Asia. Si estáis dispuestos a viajar a Asia y tenéis la maleta preparada y sois jóvenes, pues venga, vámonos. Si no hay ataduras, vámonos. Ay, ya, es que yo no quiero, es que yo... Pero tú estás haciendo un máster de español como lengua extranjera. Entonces significa que tú vas a estudiar, vas a hacer siempre con extranjeros. ¿Qué quieres? ¿Que todos los extranjeros te vengan a la puerta a casa? Muy bien. Vale, decía... decía que la mediación intercultural es la pieza maestra para resolver conflictos, erradicar prejuicios y ofrecer herramientas de traducción que acerquen a las familias a la escuela. Yo estudié traducción e interpretación y cuando yo me di cuenta de uno de los estudios, hice otros estudios más, pero uno de ellos fue traducción e interpretación. Y lo más bonito que me parecía a mí de la lengua francesa era, porque hice francés, me parecía esa mediación intercultural. Y también lo más difícil. Yo empecé en Granada dando clases de español y dando clases de francés.
y yo dejé de dar clases de francés porque yo no estaba a la altura de hacer una mediación intercultural. Porque en España, enterarte bien de todo lo que pasa en Francia, de todo lo que hay, de toda la idiosincrasia y todo, pues la verdad que mi camino fue más fácil. O coges español o coges francés. Pues dije, mira, pues con todo el dolor de mi corazón, dejo el francés porque no podía estar al día de todo lo que estaba pasando y no podía ejercer de mediador intercultural. Seguro que mucha gente que hay aquí que sabe francés también, una de las cosas que yo aprendí, la primera cosa cuando yo fui a Francia, que no se dice oui, se dice... Sí, en algunos, pero en algunos sitios dice... Yo digo, ¿eso qué es? A veces alguna sílaba, pero en general, pues, claro, eso es una mediación intercultural, ¿eh? O sea, no es una mediación intercultural, hay que saber eso para mediar interculturalmente. Te ha dicho que sí, no me ha dicho que sí, ha aspirado, igual es que está resfriado, ha hecho así, igual, no sé, igual le falta el aire o algo, no, hay que saber que eso es música, ¿vale? Dice, el bilingüismo equilibrado no es solo un derecho, es la creación de una clase técnica bilingüe, y ahí lo dice, esencial para esos retos. Vale. Y uno de los siguientes puntos que tengo es que no solamente termina en el aula, también se expande a través del arte y la imaginación que compartimos, ¿vale? El alma de las culturas, literatura y cine transfronterizo. La cultura es donde nuestras identidades se funden. La literatura marroquí de expresión española es hoy una de las corrientes más vibrantes, donde el español se usa como lengua de identificación y en ocasiones de resistencia cultural. Autores de la generación de la amistad y la hibridez, como este señor, ¿me lo puedes pronunciar tú? El primero de la izquierda, Nayar Hashmi. Es catalana. Gracias. Tiene el premio Nadal, ¿vale? Bueno, es catalana, pero con ese nombre. Sí. No estoy de acuerdo con ella. Bueno, si se está o no se está de acuerdo ya es otra cosa, ¿vale? Pero tenemos esa señora, exploración cruda de identidad, feminismo y superación, ¿vale? Después tenemos al siguiente. Ahmed Mohamed. Vale, este me parece muy cercano, prosa poética que homenajea la herencia andalusí y la memoria compartida del norte. La memoria compartida del norte. Es que qué bonito que haya autores así que nos hagan recordar que siempre hemos estado unidos y que seguimos unidos. Que en un salto estamos de un lado y otro. Fuera de políticas, fuera de regímenes, fuera de pasaportes, estamos al lado, compartimos Mediterráneo, compartimos... Mañana viene una amiga mía que no se atrevía a venir aquí y me dice una de las cosas, ¿y qué voy a comer? Y le digo, ¿qué vas a comer? ¿Comida mediterránea? ¿Ah, sí? Digo, claro, hay ensalada, hay ensaladas. Frutas. Dice, es que a mí me habías dicho que se comía cuscús. Digo, hombre, basta, mañana, tarde y noche comiendo cuscús. Y dice ella, ya, pero bueno, si hay ensaladas, como yo soy muy vegetariana, pues me va a ir bien. Entonces, no sé, me parece que estos señores que escriben y que lo dejan impreso sobre cuál ha sido nuestro pasado y cuál es nuestro presente, pues son dignos de homenajearles. Y el último... Hassan Hamousi. Vale. Dice ficción histórica sobre la Guerra Civil Española, un ejercicio de inmenso potencial empático. ¿Vale? Bueno, más allá de que empaticemos o no empaticemos con estas obras, lo que sí es relevante es que estas personas están ahí y estas personas hacen que haya siempre puentes entre nuestra cultura, ¿vale?
los puentes en las culturas también se hacen en el aula. Os voy a contar algo que a mí me pasó hace mucho tiempo en una clase. Yo tenía 3 chicas jordanas, ¿vale? Musulmanas, y 3 chicas americanas. Sí, no sé qué religión tenían, ¿vale? Como hay tantas, no sé qué religión tenían. Era julio. Las jordanas, iban a su usanza. Las americanas iban pues casi sin ropa, porque era julio, hace mucho calor, en Granada, etcétera, pues ellas iban así. Muy bien, una clase preciosa que teníamos de cultura, ¿vale? Empezamos a hablar de la cultura española, tal cual, y cuando ya llegábamos ya a la quinta, a la sexta sesión, dicen las americanas: profesor, a nosotros nos gustaría saber un poco por qué ellas van vestidas así. Digo, pues preguntádselo, pues es perfecto. Y las jordanas decían: a nosotros nos gustaría saber por qué van vestidas así. ¿Vale? Estupendo, pues venga, pues hicimos aquí un debate en la clase y tal, y el debate finalizó diciendo las americanas: bueno, ¿y podríamos veros a vosotras sin velo? Y dijeron ellas: sí, pero el profesor no puede estar en clase. Y dije: no hay ningún problema, yo me voy. Venga, vengo dentro de 10 minutos. Cuando yo vine, aquella clase, hicieron fiestas, hicieron comida, pues porque a unas se les dio respuesta de las otras, de diferentes culturas. Siempre lo cuento porque es que me pareció maravilloso. Y lo que yo hice en aquella clase, yo siempre tiendo a que todas las personas de la clase se integren, ¿vale? Pues soy un maestro, como a la antigua usanza, ¿no? Me gusta enseñar así y que me escuchen también. ¿Vale? Que últimamente a veces no te escuchan tanto los niños de ahora, que están con el móvil, con la tablet, con todos estos aparatos que nos dejan estar tranquilos, que nos tienen con el sexo comido, a todos, ¿vale? Empezando por mí. Muy bien, vale, pues aquí tenemos lo que nos decían esas personas, ¿vale? Y por último, tengo aquí el corazón del encuentro, la hospitalidad sagrada, se llama así. Los festivales. Existen espacios que son el corazón de este manual. El festival que se llama El Alma de las Culturas, en Essaouira, todavía está, ¿no? Vale. Digo yo, a ver si voy a traer algo que está anticuado. Es el ejemplo máximo de diálogo. Imaginad este momento, los aureros de Arriate, de Málaga, uniendo sus voces a los cantores sufís de la Soacadirilla, perdón por mi pronunciación. Gracias. Es la prueba de que el Mediterráneo es un espacio de hospitalidad sagrada. A mí me gusta mucho lo del Mediterráneo. Solamente se entiende el Mediterráneo cuando uno escucha a Serrat y cuando, yo a Manuel Serrat, cuando escucha la canción de Mediterráneo y cuando viaja por el Mediterráneo, que se da cuenta esa unión tan bonita que tenemos entre todas las culturas que dan al Mediterráneo, ¿no? Y que el Mediterráneo nos da tanto, ¿vale? Vale, pues teníamos estos dos festivales, ¿vale? Es el momento exacto donde el cine y la música narran historias de fronteras que nos humanizan mutuamente, ¿vale? Como conclusión está el horizonte del 2030 o del 2030. Miramos hacia el Mundial de Fútbol 2030, aunque haya gente que no le guste el fútbol o que no nos guste el fútbol, ¿vale? Pero es una realidad, es una cultura, entonces hay que saberlo. A mí la gente me dice: si no te gusta el fútbol, ¿por qué estás viendo ese partido de fútbol? Digo, porque es cultura, porque quiero hablar con los que les gusta. Miramos hacia el Mundial. Este evento no es solo un torneo, es el catalizador definitivo.
el acuerdo educativo del 2025 es la preparación estructural para este momento, ahora se entiende porque ha llegado en el 25 y no antes. Estamos formando hoy a la generación bilingüe que gestionará ese escaparate global. Sabéis que esto, junto con las expos, etcétera, es un escaparate global. Os tengo que felicitar por cómo están de limpias las ciudades de Tánger y lo que he visto de Tetuán. Cuando yo llegué aquí hace 15, 20 años no podía decir lo mismo. Os felicito de verdad porque se ve un progreso en todo, en carreteras, en infraestructura, en todo, ¿vale? Se ve que se ha hecho mucho y todavía queda hasta el 2030, pues para que sea un buen escaparate. Yo todavía recuerdo la Expo del 92 en España, cómo se remodeló todo y cómo se hizo unas infraestructuras de fondos estructurales, etcétera, que fueron una maravilla y que perduran hoy en día, ¿vale? Bien, aquí tenemos entonces esa cultura que es el lenguaje, la cultura es el lenguaje de la innovación y aparece un poco todo lo que he dicho antes. Y la última diapositiva es el catalizador definitivo, ¿vale? Como hemos dicho, un poco cuántos marroquíes están en España, las 800 empresas que España tiene en Marruecos, sientan la base operativa. En el 25 pues ya tenemos el acuerdo de educación, como hemos repetido ya varias veces, y llegamos al 2030 diciendo que no es un torneo, es el escaparate global, ¿vale? Y algunas recomendaciones que siempre nos vienen bien, ¿no? Consolidar el español en Marruecos, establecerlo definitivamente como segunda lengua extranjera obligatoria. Por favor, para que yo venga. Para que yo venga, para que venga más veces, claro, me hace mucha ilusión, de verdad, os digo en serio. Para potenciar la competitividad juvenil, qué bonito enseñar a estos marroquíes que aprendéis así, además, aprendéis súper rápido, digo, qué envidia, por favor. Yo he estado con el francés, que lo pongo también de ejemplo, yo he estado 12 años para aprender francés, y cuando fui a Francia decía, ¡Uela! Dice, no entendemos nada. Y, perdón, où est la A? ¡Ah, la gare! Digo, pues yo lo que acabo de decir. Dice, no, usted dice la A. La A. Digo, ¿y qué diferencia hay? Pues que uno es más cultural que el otro. Y entonces no se entiende que usted está buscando la estación del tren y no está buscando otra cosa. ¿Vale? Potenciar la mediación en España, invertir agresivamente en mediadores interculturales bilingües. Yo me considero uno de ellos, de verdad. Bueno, bilingües no, porque no hablo árabe. El éxito académico de la comunidad marroquí es un éxito nacional español. Eso por supuesto. Tenemos aquí el departamento, muy fuerte, el departamento del español. Joven dentro de lo que es la estructura de departamentos de español, ¿no? Mi departamento de Granada no sé cuántos años tiene, pero yo creo que vivía... ¿Quién vivía? Pues no sé, la Isabel Católica o algo así. ¿Vale? Muy antiguo. Y además es que una de las cosas que pasa en la Universidad de Granada, que hay gente que todavía es del tipo de Isabel Católica, entonces algunos profesores de ese tipo, y eso no me gusta. Y seguro que aquí no, aquí habrá profesores mucho más modernos. Liderazgo conjunto hacia el 2030, liderazgo conjunto. Aprovechar el catalizador del mundial para modernizar infraestructuras, proyectar una imagen global unificada de valores comunes y que no pase lo que pasó ayer en el partido entre Egipto y España, que encima se llamaba amistoso. Por favor. Encima no era ni clasificatoria ni nada, porque ya cada uno estaba donde tiene que estar. Pilares que nos ha prometido de las relaciones bilaterales España-Marruecos, el pilar lingüístico, el pilar educativo y el pilar cultural. Yo creo que ha sido divertida, amena, abierta, por eso se llama la cooperación interuniversitaria. Yo creo que ha sido todo un acierto el haber encontrado en el camino de la cultura, de la interculturalidad y del intercambio universitario
lo iniciamos con muchas universidades y ahora toca la más cercana. Nos ha traído ese convenio que se ha suscrito, que es el del 2025, y ya se entiende por qué, porque se acerca 2030, que es el Mundial, y que es un escaparate. Por lo tanto, no es un simple torneo de fútbol, sino que es un escaparate. Por lo tanto, la interculturalidad mundial, pero sobre todo España, Marruecos, Portugal, yo creo que es fundamental, y yo creo que es el broche de oro de las relaciones entre España y Marruecos, y entre Marruecos y España, el mundo, especialmente de todas estas banderas que engalanan el aula de las emociones. Así que, en nombre de todos los estudiantes, profesores, público en general, te damos la bienvenida. Estás en tu casa. Ya ves, no faltan banderas. No faltan banderas. Sí, falta la de Euskadi. Ah, bueno, magnífico. Oye, porque Me tenemos comprometo a mandarla. por favor. Tenemos la de Cataluña, porque España es el país de las autonomías, de las regiones, de las culturas, de las lenguas, y eso enriquece a un país. Imagínense, España unilateral, España homogénea, sería muy aburrida, ¿verdad? Yo creo que lo que nos hace más divertidos, más alegres, es la diversidad. Creo que tienen la oportunidad de decirle lo que ustedes quieran, menos insultos. Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Boti, musulmán el que no boti. Relacionan el Islam con Egipto, que en Egipto hay más coptos, más hebreos, cristianos que musulmanes. Con toda seguridad, y además había un jugador, 2 o 3 jugadores que eran cristianos coptos. Uno se llamaba Trezeguet, que es que los egipcios ni se enteraron, como a muchos pues no sabían español, ni tampoco catalán, y además no se molestaron, afortunadamente, de que lo que decía una parte mínima, ínfima del público. Tampoco hay que generalizar, claro, pero hay que señalar, llamar la atención, porque España es el modelo, el ejemplo de la multiculturalidad. Yo creo que si hay algún modelo en el mundo, junto con Marruecos, de la multiculturalidad, son estos dos países vecinos que representan lo que es la convivencia de las culturas, de las religiones, y yo creo que el partido de ayer, una parte de ese público no representaba a España. Muchísimo con usted, y quisiera, y qué casualidad, porque estudiamos un módulo en árabe con el doctor Llanas. Nos pidió presentar un tema, escoger el que queramos, presentarlo y exponerlo en clase. Y yo escogí precisamente la diplomacia académica. Puse como ejemplo la Universidad de Melquisagui, hablé de nuestra facultad, evidentemente, de Letras y Ciencias Humanas de Martín, y mencioné la labor que ejercen nuestros profesores, los doctores y nuestros catedráticos, y cómo es que con sus conferencias, sus participaciones, el trabajo que realizan todos los días, con ello contribuyen en fortalecer las relaciones bilaterales entre países. Bien, entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree, opina que la diplomacia académica influiría más que la diplomacia política tradicional en momentos de crisis entre España y Marruecos? Pues es una pregunta que me gusta porque, lógicamente, yo soy profesor y creo que en la universidad se estudia y se estudia cultura, independientemente de las ideas políticas que uno tenga, pero se estudia cultura. Después hay gente que esa cultura la interpreta de una forma o la interpreta de otra forma, y ahí tenemos los partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que la esencia de la persona se adquiere aprendiendo cultura en el aula, y pienso que, como tú bien has dicho, nosotros somos embajadores de cultura. Yo no vengo aquí a decir a quién voto, porque no interesa. Yo vengo a decir al que represento la Universidad de Granada y qué es lo que representa la Universidad de Granada, ¿no? Con todo ese bagaje que tiene de años y años y años. Y hacer ver aquí lo mismo que cuando fui a Brasil y dije lo mismo. Nosotros tendremos que tender puentes, y entonces pienso que la diplomacia académica
es el no va más de la diplomacia, ¿sí? Porque además los académicos, pues afortunadamente tenemos a las espaldas muchos años de estudio y mucho saber estar, ¿vale? Cuando te llegan ideas y opiniones que no van contigo, pues no le vas al cuello a la persona, sino que intenta diplomáticamente apaciguar. Muchas gracias. Mira, bueno, el profesor Zaquería, compañero, y el profesor de un módulo, una materia que van a tener, que algunos ya la han estudiado con él, con la cuarta promoción, tendrán la oportunidad de ver Marruecos y el panhispanismo, como que no encajan, pero existen tal como son. Tienes la palabra, profesor. Siguiendo con... Bien, bien. Y siguiendo con lo que estaba diciendo el profesor, creo que la diplomacia cultural y universitaria puede sustituir la diplomacia tradicional, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos cuando había crisis entre España y Marruecos, gracias a Dios ahora mismo no hay crisis, cuando se rompió lo que es la diplomacia tradicional, el único puente de entendimiento era la cultura. Entonces, el ejemplo es que en plena crisis, por ejemplo, voy a dar ejemplos que el profesor Abdrahman siguió con lo que es intercambio cultural, intercambio universitario, la diplomacia universitaria, ¿no? Para paliar lo que es los defectos que conoció lo que es la diplomacia tradicional. Así que puedo decir que la diplomacia universitaria puede sustituir a veces lo que es la diplomacia. Es lo mismo que pensaba. Aquí digamos que soy un oyente, ¿vale? Entonces, usted ha planteado un punto que me ha sorprendido un poco, porque yo también soy profesor, además de varios idiomas, de idiomas en concreto, y entonces es una cosa que me ha sorprendido y ahora se lo vuelvo a preguntar para que ratifique o rectifique, ¿vale? Entonces, yo he notado que los alumnos que estudian un idioma siempre buscan tener un acento que sea, digamos, el acento estándar. A mí nunca me ha vivido un alumno decir quiero estudiar inglés con acento de Massachusetts o de Texas. Entonces yo no sé si ahora hay una tendencia efectiva de decir que sí, que la gente, pues todos los acentos valen para estudiar un idioma, e incluso pues hay cursos, por ejemplo, de español, no castellano ya, de español, pues con acento andaluz o con acento de Murcia. Si esa tendencia existe ahora, está admitida, aceptada, o si es una cosa que, digamos, si es oficial o oficiosa. Me planteaba siempre ese problema y mucha gente venía a mi clase porque me decía que yo pues hablaba un español más correcto que mis compañeros y yo decía pues que bueno, en aquel momento no sabía, la verdad. Yo lo que sabía hablar, pues yo lo hablaba, y como yo sabía hablar, pues yo hablaba. Con el tiempo, y viviendo en Andalucía, y ahora mi corazón está partido en dos, entre el País Vasco y Andalucía, me considero muy andaluz también, pienso, y habiendo trabajado con Latinoamérica tanto, pienso que cualquier español es el correcto. Cualquier español de un país de habla oficial hispana. Pienso que es el correcto. Y entonces, pues no voy a rectificar, quiero decir, sigo pensando eso. Lo que usted me ha preguntado, a ver si hay academias que hacen español, murciano, español. No, simplemente en esta academia de Murcia hay español como lengua extranjera y los que lo imparten son murcianos. En esta academia hay español como lengua extranjera y los que lo imparten son madrileños, porque es en Madrid. Eso es lo que hay. Entonces, pienso que es romper un estereotipo antiguo y maligno, hasta cierto punto, de por qué la lengua que yo hablo no es la correcta. Yo siempre explico mis clases, porque como tengo muchos acentos andaluces y algunos son muy cerrados, yo siempre digo que lo que tienen que hacer ellos cuando den clases es que haya comunicación, que tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, entonces apaga y vámonos. Yo no puedo tener un alumno americano que tenía que me decía ¡hasta luego! ¡Hasta luego!
Y digo, mira, perdona, quita la manzana de la boca, yo decía un poquito mejor, y porque si no, yo no te entiendo, claro. A ver, no soy tonto, y cuando era ya última hora y hacía así, pues me imaginaba que era hasta luego. Pero ahí sí que hay que corregir. Hay que corregir el acento, que yo siempre lo digo, hay que corregir el acento en tanto en cuanto la comunicación no fluya. Español que se imparte en los 9 institutos Cervantes que hay en Marruecos, los imparten el 99% son marroquíes. Por lo tanto, eso tiene una explicación. Es el español sin fronteras. Y los que aprenden español, aprenden el español impartido por profesores marroquíes. Por lo tanto, yo creo que este es un buen ejemplo de que no existe un español estándar. Donde mejor se habla, y eso yo creo que lo he repetido mucho, cuando uno se hace mayor repite, ¿no? Siempre lo he dicho en clase. Donde mejor se habla el español de Cádiz será en... En Córdoba, pues será en Córdoba, ¿no? O sea, tú vas a Cádiz a impartir clases con un acento de Zamora. Estás haciendo el ridículo totalmente. Por lo tanto, yo creo que estamos en la misma línea. Y esto es, en este máster, ¿no?, de gestión cultural y diplomática, no solamente hablamos de los convenios para tratados bilaterales entre España y Marruecos y todos estos países magníficos de América Latina, sino que en esta ocasión, de la mano de Anchón, nos ha llevado a la realidad diaria, cotidiana, que es la comunidad marroquí que reside en España, los más de 1.600.000, que tienen que hablar español, que tienen que integrarse en la sociedad española, catalana, aragonesa, madrileña. Yo creo que, y además en el colegio, tienen que aprender la cultura del país de donde están, de la sin renegar de la suya. Sin renegar, por eso el convenio del 2025, que es impartir la lengua y la cultura de origen, en este caso de Marruecos. Y yo creo que eso es llevar a la realidad, llevar a la ejecución, a la práctica, los convenios que firman los políticos. Sí, de todas formas quiero añadir algo más. Creo que cuando se empezó a estudiar lenguas extranjeras, se empezaron a estudiar, bueno, creo, no lo he visto, cuando empezaron a estudiarse lenguas extranjeras, se cogió como modelo el latín y el griego. Para estudiar lenguas modernas se cogió las lenguas muertas. Lengua muerta está muerta. Entonces, por eso el método de gramática y traducción, que no incluye cultura, el método de gramática y traducción todavía perdura, porque es como el más cuadriculado. La gente todavía lo sigue utilizando, pero claro, una persona que sabe utilizar muy bien que sabe producir muy bien el español, cuando va a la calle y se encuentra con la realidad cultural y con la realidad lingüística también, pues no tiene mucho que hacer, no puede comunicar bien. Luego ves alumnos robots. Pregunta sobre, más bien una aclaración. Yo soy un estudiante de la cuarta promoción del máster. Estoy aquí con mis compañeros infiltrados en esta bonita aula, en la aula de las emociones, y realmente me gustaría saber su opinión sobre una expresión, un término que es lengua extranjera. ¿No cree usted que se debería cuestionar este término? Porque entre Marruecos y España hay una historia vinculada y se podría cambiar o reemplazar por una lengua históricamente vinculada. Sí, reemplazar ese término. Sí, yo creo moderno, porque lo que tú estás planteando está ahora en el candelero, está ahora precisamente porque extranjero es como extraño, es como que no nos une vínculos, ¿vale? Y ya se empieza a hablar como una lengua, lengua de origen, lengua... no recuerdo ahora perdón. Autóctona, ¿no? Autóctona, sí, pero hay otra. En América, los americanos para eso son muy... Los americanos que vienen de Latinoamérica, que han empezado, le llaman lengua... De adopción también. Algo así. Pero bueno, que sí, que por supuesto hay que quitar el término extranjero, porque además todos mis estudiantes se confunden español como lengua extranjera o
español como segunda lengua, no saben cuál es la diferencia y es lo primero que tengo que explicar. Pero aparte de todo eso, me parece estupendo que extranjero es como un término nuevo, me paso a otra cosa, un término nuevo que ha surgido ahora en España, que se dice los niños con... Yo doy ahora clases en infantil y dice los niños con discapacidades, perdón, los niños con capacidades diversas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito la inversión del término! No son discapacidades, que significa que no es capaz de hacer algo, sino que tiene una capacidad diversa a la que tradicionalmente se entiende. Muy bien, muchas gracias. Sí, por favor. Primero, doy las gracias al señor. Bueno, Mohamed Abed Arrushi, poeta, escritor, académico, maestro y político también. Nos visita por primera vez. Tiene todo. O sea, no larguemos que aquí hay un político también. Bueno, él siempre dice que es expolítico. Como en mi caso soy expoeta. Nos visita por primera vez, pero que se repita porque vamos a tener más charlas, reuniones y conferencias y seminarios en este máster. Pues agradezco vuestra invitación tan generosa y cariñosa al mismo tiempo. Estás en tu casa. Bienvenido, señor. Hay que aguantar mi chaporillo lingüístico en el castellano. No hablo muy bien. Muy bien, perfecto, qué bonito. Primero, se puede hablar de un término teórico de un español africano. Me refiero al neglicismo como tendencia. Esa es la pregunta. Aquí estamos hablando de Guinea Ecuatorial y Marruecos, como caso. En España, en Senegal, en Mali, hablan. En Mozambique, sí, me consta, en Nigeria, en Camerún. ¿Qué se puede decir sobre el tema? No hace mucho estuve en Alcalá de Está Henares. pensado uno como Sí. una teoría global de un español africano. Lo que se oye en España es, lo que se oye con respecto a eso es no, no y no. Lo que se oye, o sea, a nivel lingüístico es como, pues como cuando íbamos nosotros a colonizar, es colonizar y aniquilar, colonizar y aniquilar. Entonces, en ese aspecto, no. Aunque luego hay lingüistas que persiguen esa idea, pero en principio, no. No, hace poco estuve en un congreso en Alcalá de Henares sobre el español en el mundo, pero el español en África. Y la grata sorpresa, ¿no? La riqueza que hay, cómo se imparte, cómo hay profesores, escritores de la África subsahariana, que es una potencia más que añadir al español en América Latina. Hay que entender que el español en América Latina es la segunda lengua, no es la primera, porque solamente en Colombia hay 64 lenguas, más el castellano, y eso enriquece. Cuando sumamos, enriquecemos. Y el mundo, en América Latina, España, tiene que entender que el futuro de la lengua española o del idioma español, como dicen en América Latina, está en África. La gran potencia del español está en Marruecos, está en Mauritania, está en Gambia, está en Níger. Y hay profesores, como hay profesores de español marroquíes, aquí en Marruecos los hay también en el Níger, que es sorprendente el éxito que tiene el español. No solamente para migrar, sino para enriquecerse. Es como echarse un perfume de ámbar o de cualquier... O sea, es un perfume magnífico. Es una metáfora que yo utilizo, que es presentarte ante alguien con un perfume distinto, nuevo. Y eso es una de las lenguas que enriquecen y que embellecen a la persona que tienes delante. Yo creo que es muy acertada ese punto, resaltarlo de la existencia, ¿no? del foco del español en África, en la negritud y el español. Como el francés, por ejemplo. Como el francés, totalmente. Eso, Por es, tanto, eso es maravilloso. Por eso yo decía desde el punto de vista español que en España no. Y en España todavía
Todavía hay gente y políticos y todo que se creen que todavía somos una potencia, aquella potencia que fue, pero la gente vive del recuerdo, o sea, no vive la realidad. La realidad es otra, ¿no? Y afortunadamente desde España también hay mucha gente que estudia y que ve que eso, cómo se va expandiendo el español y cómo va subiendo el español, ¿no? Una cosa que he notado aquí es que con respecto a hace 15 años he notado la disminución del francés. Cada vez más gente me habla en inglés y mucha menos en francés. Yo todo contento con mi francés y hay mucha gente que ya me dice no, je parle français. Y ahora ya me toca aprender el árabe. Me llama mucho, sí, por favor, David, llama mucho la atención que entre Marruecos y España hay venas, y hay dos venas, una roja y otra verde, es unir, por lo tanto él ha traído pues una sangre fresca, aire fresco, por lo tanto nos viene al dedo, ¿no? Por lo que ocurrió ayer, y de repente dentro de la movilidad interuniversitaria viene a darnos un ejemplo de las relaciones, buenas relaciones lingüísticas y culturales que hay entre España y Marruecos. Cuando hablamos de España hablamos de América Latina. Nabil, por favor. De los agradecimientos y todo. Me quedo con esta anécdota que nos has comentado, que esta señora que va a viajar a Tetuán y que no tiene ninguna idea que se va a tener platos para comer, esto. Mi pregunta es que si se hace un esfuerzo en las universidades españolas para aprender nuestra historia, la historia de Marruecos, sobre todo que si hablamos de los siglos XV, XVI, XVII, en la época dorada o renacimiento en España, tenemos muchas cosas en común, sobre todo en estas dos orillas. Por ejemplo, la fundatriz, la mujer que ha gobernado Tetuán, que en esta época de los corsarios, que es Seida Torra, es hija de Catalina Fernández, su madre es española, de Vejer de la Frontera, y hablaba perfectamente español. Su padre, el fundador de Shaun, también era uno de los capitanes de Abdullah, el último sultán de Granada. Entonces, también podemos hablar de que, por ejemplo, Álvaro de Bazán el Viejo ha estado en Martín, en las orillas del puerto de Martín. Felipe II también, pienso, ¿no? También nosotros sabemos mucho de España, sabemos, por ejemplo, esta época de Carlos V, de Felipe II, Felipe III, por ejemplo, esta guerra civil de las Pujaras, por ejemplo, ese decreto de que no se puede hablar la lengua española, que cada uno que no habla español está prohibido. Entonces, esta invasión en 1609 para la otra orilla. Mi pregunta es esa. A lo mejor en las universidades españolas o las escuelas españolas tendrán que hacer un esfuerzo para aprender mucho también nuestra historia. El profesor también está promocionando una cosa que es muy bueno, ¿cómo se dice? Muy interesante, que es la ruta cervantina. Ha trazado la ruta en la Medina y ahora está trabajando sobre la ruta marítima, desde Ceuta hasta no sé, hasta Puerto de... No. No, es muy interesante para saber la historia en esta época, en estos siglos. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. No soy profesor de historia, entonces no tengo ese conocimiento que tiene usted sobre la historia, pero, y respondiéndole, yo le puedo hablar de mi departamento y del departamento de lengua española, que son los dos departamentos donde yo he estado. Desde mi departamento, el departamento de didáctica de la lengua y de la literatura, se hace lo que he hablado de las aulas ATAL, para alumnado marroquí que viene a España u otro extranjero que venga a España, porque mi facultad es la facultad de didáctica de la lengua y de la literatura. Cuando yo estuve en lengua,
pues se habla de cuestiones lingüísticas, de cuestiones de lenguas, de diferentes lenguas, etc. En concreto de la historia no sé decirle, o sea, me imagino que si uno estudia historia antigua en España, pues tendrá todos estos conocimientos, adquirirá todos estos conocimientos, porque no se puede desligar la historia, no se puede hacer una historia parcial como se intentó hacer en España en la Guerra Civil o después de la Guerra Civil, ¿no? Una historia parcial, que no, esto llega hasta aquí y esto otro no es verdad. Entonces, lo que es y lo que se hizo, ahí está en la historia. Entonces, yo pienso que la historia nos sirve para no repetir errores y también, por supuesto, para ver qué es lo que había, qué es lo que se ha perdido y qué es lo que se puede recuperar. Entonces, yo pienso que nosotros siempre vamos a estar recuperando, porque desafortunadamente, antes he hablado del Mediterráneo como punto de unión, pero ahora hablo del estrecho como punto de desunión. O sea, tenemos 14 kilómetros de separación y los tenemos, están ahí, es un mar, y luego hay 14 kilómetros de separación entre dos culturas que se unen en muchos aspectos, pero que difieren en otros. Sí, Amira, por ejemplo, Amira es un ejemplo también de... es hispano-marroquí, ella es de la Universidad de Canarias de La Laguna, proceso. Sí, y es un ejemplo de diversidad lingüística dentro de España y fuera. Sí, también, bueno, yo también soy docente de español como segunda lengua para marroquí y es un placer estar aquí también hoy con ustedes de visita. Y tiene un español canario. ¿No? Sí, soy canario, no, pero de padres marroquí, eso es cierto. Ella es como Brahim Díaz. Bueno, mi árabe un poquito... Me defiendo. Sí. Bien, nos acompaña también la profesora Amina Alfunti, que es de la Universidad de Málaga, docente, y está de visita de movilidad durante un tiempo aquí en nuestra universidad y el departamento y el máster. Yo creo que tiene mucho que decir y que hablar de las políticas lingüísticas en España para poder aplicarlas aquí en Marruecos. Vamos a tener la oportunidad ya está invitada porque está con nosotros para impartir una masterclass. Si me permitís un segundillo para contestar a Silvia que ha preguntado, yo creo que en general en España hay muchísimo más desconocimiento de Marruecos como país, de su historia y su cultura, que la que hay en Marruecos. Es decir, los marroquíes, por ejemplo, este departamento de estudios hispánicos que trabaja tanto y que hace tanto también por conocer la cultura panhispánica, ¿no? Que ha hablado de que va a haber un curso, un módulo sobre panhispanismo. Creo que se hace más aquí, en este país, por conocer todo lo hispano, incluyendo a España como país, que al contrario. Y eso se demuestra en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la pervivencia del español en este país, después de la época del protectorado, el hecho de que en este país haya 8 institutos Cervantes, si no recuerdo mal, en todo, 9 en todo el país, que después de Brasil es un país mucho más grande que Marruecos, con 200 países. Y una visibilidad, cosa que desgraciadamente no se hace, pero nosotros en este máster lo hemos sacado, ¿no?, a relucir de que el profesorado del Instituto Cervantes en Marruecos mayoritariamente es marroquí, y eso es un orgullo, eso es una medalla como de campeones del mundo. El director del Instituto Cervantes viene del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada. Claro, es el señor Montero. Sí. Pero desconoce esta realidad, no se la muestra, desgraciadamente. No se la muestra. ¿Alguna pregunta más? Una reflexión, porque estamos aquí para aprovechen la ocasión, ¿no? Se hace sobre México, ha viajado a México, conoce al dedillo a México, sus culturas, el español de México, la llamamos la mexicana. Bueno, primero agradecerle por esta magnífica y interesante conferencia, así como su presencia hoy con nosotros.
Bueno, no tengo preguntas como tal, sino un comentario. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la cooperación bilaterales entre Marruecos y España, me refiero a lo diplomático, a lo económico, etc. Se enmarca dentro de una relación asimétrica pero tampoco unidireccional, sino una relación pragmática. Pero cuando hablamos de la cooperación cultural, se siente esa igualdad. No sé si es verdad o no. Me gustaría saber su opinión. Y he bajado una aplicación que es Drive. La aplicación, que todo el mundo la conoce. Entonces, he bajado esa aplicación. Cada vez que hablo, da igual, he hablado ya con 10 o 15 conductores, conductoras, y me dicen, hermano. Y me extrañaba mucho, ¿por qué me llaman hermano al principio? Porque han visto que yo escribía en español, no puedo escribir en árabe, entonces yo les escribo en español. Hermano, que a tal hora nos vemos, hermano, que no sé qué, hermano. Y entonces para mí eso me llena mucho, porque me parece muy bonito, porque no llamas a cualquier persona hermano. Y que eso sea popular significa mucho, para mí significa mucho. Y luego, bueno, yo vengo de una tierra de Granada, que Granada es muy marroquí, porque tiene mucho. Yo he visto proliferar teterías, restaurantes, muchas personas, y lo que he dicho de las realidades de la SAPAL. Entonces, a mí me parece que hay mucho más que nos une que nos separe. Entonces, por mucho que digan los políticos, perdón. Es político. Bueno, tenemos que dar la bienvenida, nos acompaña también el profesor Laannas, que es el profesor de una materia importante que es la diplomacia cultural. Y esa es la base y es lo que pretendemos y has pretendido hacer llegar, que es el tema, uno de los ejes básicos, que es la diplomacia cultural. Y es una materia básica que el profesor la imparte en árabe como la podría impartir en chino, en japonés, da igual. Porque este es un máster multidisciplinar. Muchos dicen, se necesita un gran nivel de español. No, se necesita primero voluntad, ganas de trabajar, conocer mundo y abrirte al mundo. Eso es principalmente. Luego la lengua, pues podemos en algún momento incluir también a Amazigh también en este máster, que no se nos van a caer los anillos ni nos va a molestar, al contrario, nos va a enriquecer. Y el profesor Asharje, que está ahí al fondo, que es el profesor de América Latina, relaciones con la realidad social y política de América Latina. Dificilísimo, yo no sería capaz. No, es lo más complejo, lo más complejo que hay. Y el tema lingüístico, ¿verdad, profesor Asharje? Que a su vez él participa en todos los foros, encuentros, seminarios que organiza el Instituto Cervantes y habla de L, ¿no? Español como lengua extranjera, pero tiene un enfoque muy personal, ¿verdad, profesor Asharje? De la IA y es urgente y va muy en serio. Porque están empezando. Sí. Gracias. Actividades culturales en el Centro de Cervantes en el marco de la integración de la IA en la enseñanza. Tuvimos visitantes de diferentes países, las conferencias fueron en línea, en streaming y pudieron asistir de forma virtual gente de la India, de Egipto y de muchas partes de Oriente. Y eso significa que el español está presente, muy presente. Escuelas públicas o asociaciones. O sea, tengo dos sobrinas de 13 y 15 años que se acaban de trasladar a España y que llevan apenas 3-4 meses y de una escuela marroquí a una escuela pública española con todas las materias en español y de verdad que... ¿Y en secundaria? Secundaria, o sea, y que vean una diferencia, o sea, de que hablen español, de que lleven bien las materias, que, o sea, hay algunos que echan en vano el esfuerzo de sus profesores, pero de verdad que como experiencia vista como familiar o de mis sobrinas, o sea que de verdad que hay un gran esfuerzo que están haciendo estos profesores, que después de las clases de todo el día tienen sus clases particulares
echan horas, o sea, que les ayuda muchísimo para que lleguen al nivel de los compañeros. Entonces, es para agradecer también a todos esos profesores que están ayudando a los extranjeros que van. Muchas gracias. Y eso. Al tabaco, otra gente que es adicta a otras cosas. Yo soy adicto al extranjero. Yo iba a Plaza Nueva en Granada, si conocéis Granada. En Plaza Nueva es el punto neurálgico donde van todos los extranjeros. Y yo iba a Plaza Nueva a buscar extranjeros. No, de verdad, porque la gente siempre me ha dado mucha pena la gente que va perdida. Entonces yo iba y, ¿qué necesita? ¿Qué? Sí, tengo adicción. Desde pequeñito trabajaba en un hotel de botones, llevando las maletas. Yo hacía lo mismo en Sevilla, pero por las extranjeras. Bueno, aquí se encuentran también doctorandos y doctorandas de nuestro máster, nuestro departamento, que tienen mucho que decir sobre el tema del Mundial 2030 entre Marruecos, España y Portugal y de lo que se espera, ¿no?, de la organización del futuro más allá del Mundial. La pregunta es, ¿qué pasará después del Mundial? ¿Verdad? Yo creo que eso es una de las interrogantes que conocemos las respuestas, pero sería importante, ¿no?, ver, ¿no?, tener una visión. Los tres países tienen la misma visión de la organización del Mundial. Algunos únicamente se preocupan dónde se jugará la final. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza que piensen los periodistas, tanto deportivos como los políticos, en aferrarse a ver que uno de estos tres países sea el que tenga la oportunidad de organizar la final? Eso es lo de menos. Yo creo que flaco favor le estamos haciendo a los seguidores, a las poblaciones, en tener ese problema que en el fondo que no es ningún problema. Yo creo que deberían de pensar que es una oportunidad para unir pueblos, para fomentar el diálogo, para llevarnos de la mano hacia la prosperidad, el entendimiento y el conocimiento de las culturas. Eso es lo que se tiene que fomentar, y no en qué país, en qué ciudad se va a celebrar la final del Mundial. ¿Verdad, compañeros? Me refiero al que está preparando la tesis doctoral sobre 2000. Porque solamente he asistido a las últimas frases de su intervención, pero con las intervenciones de las alumnas y los alumnos que asistentes aquí, con también las explicaciones de nuestro profesor quisiera yo hacer una pregunta con un breve relato. Es decir, ha habido una hoja de ruta, hay una hoja de ruta en todos los ámbitos, culturales, y también universitarios, la hoja de ruta. Del 14 de julio de 2000, lo teníamos como curso de 3 meses, la hoja de ruta entre España y Marruecos. La hoja de ruta, yo creo que sin curar, acabo de llegar de los demás partidos, por eso yo yo hablo rifeño y español, no hablo de España. Por lo tanto, yo creo que si no se curan las heridas, sobre todo en el norte de Marruecos, por la populación que ha vivido aquí desde ahora siglos en Tetuán, y vosotros de dónde vengo yo, los rifeños, eso. Si no se curan estas heridas, no puede haber ningún avance. Pero los que pueden darle pulso son la gente de universidades y la gente de la cultura. Es el único camino para que haya una verdadera hoja de ruta. No solamente entre mandatarios, pero también nosotros queremos participar en esta hoja de ruta. Gracias. Perdona por la tarde. Un placer escucharte. Reconocerlas, identificarlas y caminar juntos. Sí. ¿Más reflexiones? ¿Más? ¿Sí? Bueno, recordarles la agenda que tenemos el día 6, la próxima semana, el lunes 6 de abril. Sí, 6 de abril tenemos el encuentro con el hispanismo marroquí. Nos va a acompañar
Abrigash, que es uno de los escritores críticos de la literatura marroquí en lengua española, que vendrá también a aportarnos su visión, ¿no? Porque aquí no sentamos cátedra, afortunadamente. O sea, cada profesor viene a aportar un granito de arena y enriquecer nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, pensamiento y caminar juntos. Es lo que dijo Antonio Machado, ¿no? Lo de no imponer verdades, sino que vamos a buscar, ¿no?, la verdad juntos. Y todos nuestros invitados vienen para que caminemos juntos. Y después vamos a tener la visita del director del patronato, de Federico García Lorca, para que nos hable de el legado de Lorca, la herencia y el futuro. Porque sepan que España, desgraciadamente, es el país que no conoce las tumbas de sus poetas. Eso es una desgracia, ¿no? También el país donde identifica a sus poetas como exiliados. Antonio Machado murió en Collioure, en el exilio en Francia. Cernuda dejó testamento diciendo, por favor, que no lleven mi cuerpo a Andalucía, lo peor que hay. Uno de los poetas magníficos, ¿no?, junto con a Rafael Alberti, en fin, ¿qué os puedo decir, ¿no?, de Pedro Salinas, en fin, nos hablará de dónde está el legado y no el cadáver ni la tumba, ni cómo no murió, fue asesinado. Y esa es la memoria histórica. Vivo al lado del barranco de la Boada. Que supuestamente dicen que está enterrado. Sí, pero hayan hecho muchos hoyos, como los castores, y allí no encuentran nada. No encontraron nada, desgracia. Por lo tanto, en nuestra agenda vamos a tener el día 6 de abril, también a la misma hora, a las 11, luego el 13 de abril nos acompañará Lorenzo Capellán de Toro, que es esta biblioteca, y esta clase lleva su nombre porque nos ha donado su biblioteca personal y por eso le hemos puesto, ya sabes, en caso de que quieras donar tus libros, hay un aula enfrente, a 49. Está bien. Ahora en España mucha gente los libros ni los quieren. Yo quise donar a la biblioteca de mi pueblo y me dijeron que no, que tenían mucho dinero. Que si eran amarillos sí, pero que si eran verdes o azules o que no valían. Yo creo que es un... Porque no pegaba. Lo de los libros, yo creo que... Espero que algún día no lleguemos a ver museos de libros, sino bibliotecas. El museo está muerto, el libro. Espero que nunca el aula 48 llegue a ser un museo, porque vas al museo y no lees los libros. Estos libros están a disposición de todos los visitantes, de los estudiantes de máster, y yo creo que es el mayor legado que puede tener un pueblo, un país, son sus libros. Un país sin libros es un país muerto. Bueno, si no hay... ¿Sí? ¿Hay? Bueno, la compañera Sucanga y yo hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena. Bien, aprovechando la visita del profesor. No sabemos qué es, pero bueno, nos sorprende, que nos va a sorprender. Para el aula. Sí. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro. Los hombres somos muy... Lo voy a abrir de una manera que no es la apropiada. Esto es del aula, ¿verdad? Sí. A ver, ¿puedes leer? Sí. Se dice mientras ganan. La pluma es la lengua del alma. Miguel de Cervantes. A nuestros queridos profesores, gracias por hacer de este aula de las emociones un hogar para el saber y el sentir. Con este obsequio les entregamos nuestra gratitud por guiarnos con tanta maestría. Con profundo respeto, Sucanga Benjamu y Adil Herres. Muchas gracias. Yo creo que lo que hemos pretendido, lo que queremos en este máster es
acercarles, ¿no?, la cultura del agradecimiento, y eso es fundamental en la vida de una persona. Más que los conocimientos, yo creo que lo importante es que el día de mañana con ese título seáis buenas personas, que es mucho mejor que cualquier título. Y esto, dejar este legado, yo creo que es señal de que algo bueno nos es. Magnífico. Cervantes con el sombrero. Esto ni se lo imaginó Lorca, digo Cervantes en vida. Magnífico, muchas gracias. La foto. Ah, bueno, sí. Siqueira, esto es una aportación así para la foto. Ponte aquí, cógelo, así por aquí. Bueno, ya pensaréis en el espacio, el lugar donde lo vais a colgar, ¿no? Sí, ya lo dejamos, bueno, aquí mismo. Magnífico. Bueno, Omar, ¿está? Omar, ¿sí? ¿El certificado? ¿Está aquí? Aquí está. Ah. Bueno, del reconocimiento por tu paso por el aula 48, aula de las emociones, lo hará entrega el compañero Omar. De reconocimiento por los conocimientos que nos ha aportado durante su conferencia. Muchas gracias. Bueno, y te van a hacer entrega del cartel, ¿no?, conmemorativo, que ya la próxima visita lo encontrarás uno parecido, lo encontrarás igual que otros compañeros. Será igual que este. Muchas gracias. La foto. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es agradecerle que haya compartido con nosotros este momento de masterclass, de su tiempo, de su conocimiento. Y gracias. Ah, que hay más acá. Es que quien nos visita forma parte de nuestra familia, no es un simple visitante o un profesor de paso, sino que forma parte de esta comunidad universitaria, de este máster que ya es la 4ª generación. Como bueno, decía... yo tengo que decir que yo normalmente me emociono mucho y lloro mucho. Y aquí no sé por qué no he llorado, pues me siento tan a gusto con vosotros que no he llorado. Igual lloro cuando vea la próxima vez ahí mi foto, pero de momento no he llorado, me habéis hecho sentir muy bien, muy bien. Como decía, gracias por acompañarnos en este proyecto, ¿no?, proyecto de cultura y proyecto humano, que me gusta decirlo así, que compartimos, ¿no?, momentos como este de corazón. Así que muchas gracias, nos vemos mañana. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.